A todos los presentes los saludo con la paz de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a dar inicio al culto especial que celebra la Iglesia Evangélica Cristiana y Espiritual en este lugar de Colonia General José Vicente Villada, con motivo del culto especial de predicación, el cual está sujeto al siguiente programa. Como primer número vamos a entonar todos juntos a una sola voz el himno congregacional número 2, titulado Acepta el perdón de Jesús. Esta alabanza la dirige nuestro hermano César Camacho Ortiz. Ya estás de pecar, acepta el perdón de Jesús. Si vida nueva quisieres hallar, acepta el perdón de Jesús. No más pecar, ven a Él, su amor te muestra en la cruz. Es tiempo, no seas infiel. Acepta el perdón de Jesús. Si vida pura tú quieres tener, acepta el perdón de Jesús. Él es la fuente que limpia tu ser. Acepta el perdón de Jesús. No más pecar, ven a Él, su amor te muestra en la cruz. Es tiempo, no seas infiel. Acepta el perdón de Jesús. Si tú no puedes tus luchas calmar, acepta el perdón de Jesús. Si tus anhelos no puedes colmar, acepta el perdón de Jesús. No más pecar, ven a Él, su amor te muestra en la cruz. Es tiempo, no seas infiel. Acepta el perdón de Jesús. Si con los santos te quieres unir, acepta el perdón de Jesús. Y si a los cielos aspiras a ir, acepta el perdón de Jesús. No más pecar, ven a Él, su amor te muestra en la cruz. Es tiempo, no seas infiel. Acepta el perdón de Jesús. Con toda reverencia, vayamos a Dios en oración, demandando de sus santas y gloriosas bendiciones. En el nombre de Jesucristo. Padre Santo,
Dando inicio con las participaciones especiales, la Sociedad Juvenil El Usaí entona alabanza especial titulada La Voz de Dios.
Enseguida daremos la lectura bíblica, la cual se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 27 al 40, y este está a cargo por nuestro hermano Antonio Zavala Rodríguez, ministro de Jesucristo. A todos los hermanos que por medio de esta transmisión nos están mirando, asimismo a los que estamos en este lugar, les saludo con la paz gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, les invito a ponernos de pie para dar lectura a la palabra de Dios nuestro Señor. Como hemos escuchado en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del versículo 27 al final, y voy a dar lectura y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada se quería matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, entró dentro y temblando, derribóse a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos fuera, les dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, y a todos los que estaban en su casa, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes, y se bautizó luego él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se gozó de que toda su casa había creído a Dios. Y como fue de día, los magistrados enviaron los alguaciles, diciendo: deja ir a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han enviado a decir que sí hay sueltos, así que ahora salid e id en paz. Entonces Pablo le dijo: azotados públicamente sin ser condenados, siendo hombres romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Ahora nos echan encubiertamente? No, de cierto, si no vengan ellos y nos saquen, y nos saquenos. Y los alguaciles volvieron a decir a los magistrados estas palabras, y tuvieron miedo, y oído que eran romanos, y viniendo les rogaron y sacáronlos. Les dijeron que se saliesen de la cárcel. Entonces, salidos de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se salieron. Amén. Sea el Señor quien bendiga esta palabra en vuestros corazones, amados. Dios los bendiga. Soy feliz. Así se titula el himno especial que entona el conjunto juvenil El Usaí.
Algo en mí, algo que me cambió mi forma de vivir. Yo oí el evangelio que no pude resistir y quebrantó mi ser. Fuiste tú, Jesús de Nazaret, quien me cambió. Fue por tu sangre, sangre que ella limpió todo mi ser. Soy feliz, feliz, porque Jesús estás en mí. ¿Qué más te puedo yo decir? Tú sabes lo que siento en mí. Gracias Dios, porque mi hogar oyó un día sin igual tu hermosa voz, Señor. No pensé que para el pobre no había salvación, por eso canto. Fuiste tú, Jesús de Nazaret, quien me cambió. Fue por tu sangre, sangre que ella limpió todo mi ser. Soy feliz, feliz, porque Jesús estás en mí. ¿Qué más te puedo yo decir? Tú sabes lo que siento en mí. Hoy, Señor, hoy que estás aquí, abre el corazón del que no es feliz. Hoy, Señor, haz lo que hiciste en mí aquella vez que oí tu voz hermosa.
Jesús, estás en mí. ¿Qué más te puedo yo decir? Tú sabes lo que siento en mí. Se ha llegado el momento de disponer nuestros corazones para recibir el mensaje de la palabra de Dios bajo el tema que está titulado Una promesa maravillosa. La base se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, y esa enseñanza está a cargo de nuestro hermano Tito Pérez Pérez, anciano de la Iglesia. La paz de Jesucristo sea en vuestros corazones, mis amados hermanos. El Señor ha querido en este día y en esta hora concedernos esta bendición de estar en este culto para exaltar y engrandecer el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por medio de alabanzas, de oraciones y el estar atentos a su palabra, a su mensaje. Él así le ha placido y Él nos asiste con su presencia en este momento. A Él pues démosle gloria y honra y alabanza para siempre. En el nombre de Jesucristo, se me ha encomendado compartir con ustedes el mensaje que se titula Una promesa maravillosa. Se ha tomado como base en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículos del 31 al 34, en el versículo 31, dice, y ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este es el versículo que se toma como base para hablar
acerca de este mensaje. Dijimos, se titula Una promesa maravillosa. Podemos notar, hermanos, en el contenido de este versículo, creen en el Señor Jesucristo, y enseguida la promesa maravillosa: y serás salvo tú y tu casa. La palabra promesa, hermanos, dice que es expresión de la voluntad de dar a alguien algo. Es la expresión de la voluntad de ofrecer. Es el ofrecimiento de algo sin que se solicite o se pida. Se hace esa promesa. La palabra maravilloso dice que es describe algo extraordinario, que es digno de admiración o de causar sorpresa por el acontecimiento de algo grandioso y admirable. Hermanos, en el libro de los Hechos, que es donde se toma este testimonio, se trata de San Pablo y Silas, los cuales estaban presos en Filipo por causa del Evangelio. Ellos habían reprendido a una mujer que tenía espíritu pitónico y los patrones de aquella joven los acusaron, los llevaron a juicio y los encarcelaron. Nos dice el testimonio bíblico que en la noche ellos cantaban y alababan a Dios, y vino como un terremoto. Dice que las puertas de la cárcel se abrieron, las prisiones fueron sueltas, y el carcelero, el que estaba a cargo de ellos, vigilándolos, al mirar que las puertas de la cárcel estaban abiertas, quiso quitarse la vida. Los apóstoles le impiden, diciéndole: no te hagas ningún mal, aquí estamos todos. Entonces, aquel hombre dice que pidiendo luz entró adentro temblando y se derribó a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos fuera les dice: señores,
¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Esta es una promesa, mis hermanos. Promesa de salvación. Y conociendo el carácter del que promete, porque, hermanos, esta no es promesa de hombre. Ningún hombre se atreve a hacer esta promesa porque el hombre no tiene poder para salvarse a sí mismo, mucho menos para salvar a otras personas. Es promesa de Dios, hermanos. Lo que resulta imposible, lo que resulta imposible para los seres humanos, para Dios es posible. Y cuando Dios promete, cuando Él ha hecho promesa, Dios es fiel y es verdadero. Y en Él las promesas son en Él sí, son afirmativas. El ser humano puede prometer cosas, pero no hay seguridad de que las cumpla, porque el ser humano es mentiroso y falla. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Así es que cuando Él dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, es verdadero, es real, es que Él va a cumplir. Claro, hay que creer. Esa es la condición, creer. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Si no crees, no hay compromiso de Dios, no hay promesa. La promesa es que si crees en el Señor Jesucristo, Él se compromete a salvar a ti y a tu casa. El antecedente que hay de esto, mis hermanos, es que primero le habla a Abraham en la antigüedad, y siendo Abraham de grande edad, le hace promesa. El Señor le promete que haría de él de una gran nación, un pueblo grande, y que sería bendito ese pueblo. A los que los bendigan, los bendeciré, le dijo Jehová. Y a los que te maldijeren, te maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es promesa, hermanos. Transcurrió el tiempo, hermanos, de que Dios le hizo aquella promesa, y tanto Sara como Abraham eran ya de grande edad.
y se le aparece el Señor a Abraham y le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo más Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo: no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y sacóle fuera de la tienda donde estaban. Y Abraham era de 100 años, hermanos. Sara de 90. El tiempo de la vida había ya pasado. Ni Sara ni Abraham, hermanos, habían podido concebir hijo, ni en su juventud, y ya había pasado el tiempo de la fertilidad para ellos. 90 años de Sara y 100 de Abraham. Pero Abraham creyó, porque sabía que el que le prometía era fiel y era verdadero, y que él no miente. Y creyó. Sara, hermanos, dice que ella le causó risa esto, porque dice que el Señor sacó a Abraham de la tienda y le mostró las estrellas. Y le dijo: mira, levanta tu vista al cielo y cuenta las estrellas si puedes. Así será tu simiente, como las estrellas del cielo. Y Abraham creyó, hermanos. Y en el tiempo señalado, Dios visitó a Sara y concibió a Isaac. Así cumplió su promesa el Señor. Ese Dios de Abraham, que cumplió la promesa a su siervo, ese es el mismo que dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ese día, hermanos, aquel hombre les preguntó y así le respondieron. Y dice que él los llevó a su casa, les lavó los azotes, convivió un rato con ellos, y nos dice la palabra que fueron bautizados él y su casa. Dice la palabra que y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Dice: y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes y se bautizó luego él y todos los suyos. Obteniendo así, hermanos, el perdón de sus pecados, y que sus nombres fueran escritos en el libro de la vida del Cordero, y con esto garantizar su salvación. Pero cree
cree en el Señor Jesús. No especifica la Escritura, hermanos, cuántos miembros de la familia del carcelero fueron bautizados. Pero de acuerdo a la promesa, hermanos, su familia alcanzó salvación por la fe del carcelero de Filipos. El testimonio, hermanos, de esto, de esa promesa, había, hermanos, en Cesarea de Filipo, un hombre llamado Cornelio. Él era centurión de la compañía que se llamaba La Italiana. Él no era hijo de Abraham. No era de la simiente de Abraham. Era considerado gentil. Pero él, hermanos, da testimonio el escritor que era un hombre pío. Eso quiere decir que era piadoso, hermanos. Se deleitaba en el ejercicio de la piedad, las oraciones, el ayuno, la lectura de la ley, todo esto que concierne a la vida espiritual. Se dedicaba a esto y era pío y temeroso de Dios. Y dice que esto era con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dice que vio en visión manifiestamente como a la hora de nona del día que un ángel de Dios entraba a él y le decía: Cornelio. Y él, puesto los ojos, espantado, dijo: ¿qué, Señor? Y aquella voz le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía a Jope y haz venir a un hombre que está allí, en casa de un Simón pescador. Hazlo venir, él te va a decir lo que tienes que hacer. Y mandó un mensajero y fue y entrevistó a Pedro el apóstol. Él estaba en casa de Simón. Allí estaba. Llega el mensajero y le entrega el mensaje de Cornelio. Y entonces Pedro, acompañado de algunos hermanos, va a Cesarea, a la casa de Cornelio. Cornelio, por su parte, ha reunido a su familia, a sus vecinos. Hay una multitud ahí en la casa. Y cuando llega Pedro, el apóstol, a casa de Cornelio, pregunta: ¿por qué me has hecho venir? Y él le dice: hace 4 días que yo estaba ayunando y vi en visión una voz que me decía: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Ahora haz venir a un Simón Pedro. Él te va a decir lo que
lo que vas a hacer. Pedro dice, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación, tribu o lengua que hace su voluntad y le teme, de éste se agrada. Y luego entrega el mensaje, hermanos. Cornelio no conocía a Jesús de Nazaret. No sabía él el mensaje. Toma la palabra allí, Pedro, y entonces transmite el mensaje. Envió Dios palabra a su pueblo, Israel. Este es el Dios. Este es el Dios. Cuanto a Jesús de Nazaret, al cual entregaron en manos de pecadores, y el cual vino a hacer milagros, portentos, maravillas, porque Dios era con él, al cual mataron, pidiendo a un homicida, y mataron al autor de la vida. Aquí, hermanos, el centro del Evangelio, la médula, lo principal de el Evangelio, y les habla, les entrega el mensaje. Un mensaje, hermanos, que llegó a nosotros también. El que está escrito en los evangelios, el cual relataron aquellos hombres inspirados del Espíritu Santo. El ministerio de Jesús, el amor de Dios manifestado en su Hijo, su mensaje, su doctrina, su obra redentora. Hermanos, y que es el mensaje, y que es la palabra a la que debemos creer, la condición que pone el Señor y promete salvarnos a nosotros y a nuestra familia. Cree en el Señor Jesús. Creer que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Que Jesús es el Dios manifestado en carne. Que Él nació, engendrado en el vientre virginal de María por el Espíritu Santo. El que vino a hacer portentos y maravillas. Y en la culminación de la obra de redención se presenta, después de haber compartido el pan y el vino con sus discípulos en el aposento alto, los llevó al monte del Olivar y los invita a estar con él allí. Se aleja y se postra. Él ha comentado a los discípulos: mi alma está triste hasta la muerte, velad conmigo.
se postra delante del Padre. La angustia había venido a él porque se acercaba el momento del sacrificio, el momento de hacerse presente ante el altar para ofrecer su vida por la humanidad. Padre, si es posible que este vaso pase sin que yo lo beba, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Aquella oración intensa, hermanos, aquella angustia, aquella agonía del Señor, de Jesús, el hombre, que estaba sufriendo, que se sentía solo. Su sudor, dice la palabra, que caía hasta la tierra como gruesas gotas de sangre. Y luego vino un ángel. En aquel abatimiento, en aquella angustia grande, vino y lo consoló. Y va a enfrentarse a los que venían para prenderle. Y lo llevan a juicio, hermanos. Allá está delante de los que le habrían de juzgar. Y es cuestionado, hermanos. Es cuestionado. Y le preguntan y le dicen: ya no nos turbes el corazón. Ya dinos si tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: tú lo has dicho. De cierto te digo que de aquí en adelante verán al Hijo del Hombre que viene con majestad, que viene con majestad a la diestra de Dios. Y luego la mujer de Pilato va y le dice: mira que no tengas que ver nada con este justo, porque hoy en la noche he sufrido mucho por causa de él. Y Pilato estaba asustado, hermanos. Y le pregunta y lo cuestiona, y el Cordero está callado. Él no responde palabra. Y le dice: no me respondes nada. Yo tengo potestad para quitarte la vida o para dártela. Y le dice Jesús: ninguna potestad tendrías si no te fuere dado de lo alto. Y él procura soltarlo, hermanos. Sabe que es inocente. Se da cuenta que los judíos por envidia lo están acusando. Son falsos testigos que se levantan contra él. Y él procura soltarlo. Y saca a Barrabás, un delincuente famoso, un asesino. Y le pregunta a la multitud. Y les dice: voy a soltar a Barrabás, perdón, a Jesús. Y aquella multitud enardecida, hermanos, le decía: no, suelta a Barrabás. Y les dice: y a Jesús, el cual se llama el Cristo, ¿qué le hago? Y aquella multitud, hermanos, bajo la influencia del diablo,
gritan y dicen, crucifícalo. Y Pilato dice, pero si no tiene ninguna culpa, es inocente. Y aquella multitud dice, crucifícalo, y con su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tamaña condenación, hermanos. Tremenda responsabilidad que se echan. Crucifícale. Y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No sabían lo que decían, hermanos. Entonces, Pilato se los entrega, hermanos. Se lavó las manos, lo mandó a azotar y se los entregó. Ponen sobre él una corona de espinas y una caña en sus manos. Y le quitaban la caña y con ella golpeaban su cabeza. Y las espinas de aquella corona horadaron su cráneo y empezó a brotar sangre. Sangre inmaculada, redentora, para redimir los pecados nuestros, hermanos. Se ensañaron con él, lo abofetearon, azotaron su espalda y luego ponen sobre él una cruz y lo llevan a crucificar. Y cuando llegan allá al Gólgota, lo ponen sobre una cruz y clavaron sus manos, sus pies. Se imagina, hermano, el terrible dolor. Levantan el madero. Su carne se rasga, hermanos. Y empieza a fluir toda aquella sangre. Y sufre horrores. Y se siente solo. ¿Alguna vez usted se ha sentido solo? Abandonado. Desamparado. Pues Cristo, hermanos, siendo el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, se sintió así, clamó al Padre. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo? Todo el peso del pecado de la humanidad sobre él, mis hermanos. Cargó el pecado de todos nosotros. Y ahí estuvo colgado, hermanos, sufriendo, perdonando, porque decía, Señor, Padre mío, perdónales. No saben lo que hacen. Esa historia, hermanos, Pedro se las platica en la casa de Cornelio. Pero dice, sí, lo mataron. Le quitaron la vida al autor. Le quitaron la vida, mataron al autor de la vida. Pero Dios lo levantó al tercer día, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenida de ella. En el momento culminante, en tus manos entrego mi espíritu. Y dice que expiró. Las manifestaciones de la naturaleza, la tierra tembló. El sol escondió su rostro, hubo oscuridad ahí en Jerusalén. Hermanos, pero dice que él
no se quedó en el sepulcro, al tercer día resucitó. Y Pedro dice, y nosotros lo vimos. Y nos mandó a nosotros, los testigos que anduvimos con él, que anunciáramos todas estas cosas, que enseñáramos que Jesús es el juez de vivos y de muertos. A este dan testimonio los profetas de que todos los que en él creyeran recibirán remisión de pecados. Y cuando estaba diciendo esto, dice que vino el Espíritu Santo y fue derramado sobre toda aquella gente allí en la casa de Cornelio. Empezaron a hablar en lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Entonces Pedro pregunta, ¿quién de ustedes puede tener el agua a estos que ya fueron bautizados en Espíritu Santo y fuego? Y dice que les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Se cumple ahí la promesa, mis hermanos. Bueno, pues eso es lo que debemos creer, hermanos. Eso es lo que debemos creer. Eso debe estar metido, instalado a ese conocimiento en nuestro corazón, hermanos. Y aceptarlo y afirmarlo sin dudar, hermanos, que Jesús es el Hijo del Dios viviente, que Él murió y resucitó por nuestra justificación, hermanos, y que Él ascendió al cielo porque apareció a sus discípulos 40 días y 40 noches y ascendió al cielo. Y fue recibido en gloria y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas e intercede por vivos y muertos. Y ha prometido venir, hermanos, a levantar a su iglesia. Le estamos esperando, no dudamos. Esto es cierto y verdadero, mis amados hermanos. Es verdad, no dudamos nada, hermanos. Tenemos garantía de salvación. Si a la iglesia le pregunto, ¿se siente usted salva? ¿Tiene seguridad de salvación? Amén. Si viniera hoy el Señor, hermanos, no dudamos, no hay ninguna duda. Y de que la promesa de salvar a nuestra casa, a nuestra familia, está en pie, está vigente, mis amados hermanos. En algunos de mis hermanos que son bienaventurados, toda su casa es salva. Pero esto no depende, hermanos. No depende del esfuerzo humano, porque nosotros podemos enseñar la doctrina a nuestros hijos, encaminarlos en el camino del Señor, en la doctrina, que crean en el Señor Jesucristo. Pero el llamamiento no lo podemos hacer nosotros, hermanos. Esto es divino, hermanos. Esto pertenece a Dios. Él es el que hace en el tiempo, en el momento que ha determinado. Quisiéramos ya que Dios obrara en nuestra familia, en nuestros hijos, hermanos. A veces nos desesperamos. A veces, hermanos, perdemos la esperanza, porque se ve imposible, hermanos. Como que no se puede, no puede ser. Estaba platicando con el hermano Héctor de una mujer, una cristiana. Ella creyó en el Señor Jesús y ella había aceptado las promesas de Dios. Y estábamos haciendo cultos ahí en su hogar. Ahí nos reuníamos cada 8 días, hacíamos cultos. Se arrimaban sus hijos.
2 hijas y un hijo. Pero no obedecían. La hermana se enfermó y ya el Señor la estaba llamando, pero ella quería que sus hijos, ver que sus hijos habían obedecido al Señor. Y cuando estaba en agonía, los llamó y les dijo: hijos, tengo hambre y sed. Y le traían comida. Come, mamá. Tengo sed. Le traían agua. Toma, mamá. No, hijos. Yo tengo hambre y sed de que ustedes crean en el Señor Jesús. Tengo grande deseo con todo mi corazón que ustedes acepten a Cristo. Y así falleció, hermanos. Se fue a su lugar. No miró con sus ojos, pero después de su muerte, sus hijos creyeron en el Señor Jesús. Se cumplió así la promesa, hermanos. Tal vez nosotros no lleguemos a ver. Tal vez durmamos, hermanos, sin ver esto. Pero el Señor tiene un tiempo. Si usted es fiel al Señor, hermanos. Si usted es fiel a Cristo Jesús. Cuando el Señor reúna a las naciones allá en el reino de los cielos, allá nos veremos, mis hermanos. No importa, dice, que el sembrador sucumba antes que la simiente rompa el suelo, porque usted ha sembrado la simiente en el corazón de sus hijos. Y no importa, dice, si el sembrador sucumbe o se muere, antes que nazca esa simiente, que ya en el cielo va a encontrar, hermanos, la respuesta de la promesa de Dios. Pero la tarea nuestra es creer en el Señor Jesús y ser fieles a Él. Y el Señor es fiel y es verdadero. Usted está orando por sus hijos. Estamos orando por ellos. Y Dios oye la oración del justo, mis amados. Tenemos esa confianza. Algún día en que el Señor lo ha determinado, Él lo va a hacer, mis amados hermanos. Tengamos confianza. Deseo que Dios bendiga y cumpla esta maravillosa promesa. Esta promesa maravillosa que dicen, parece increíble. Fulano, muy lejos de Dios, perdido completamente. Y mire, el Señor lo trajo. Esto es lo maravilloso, hermanos. Esa es obra de Dios. El Señor les bendiga y les guarde, mis hermanos. La Sociedad Femenil Soledad Alonso entona el himno especial titulado Ya tengo lo que buscaba.
como última participación especial, escucharemos al grupo Ciel entonar la alabanza especial titulada Señor, quiero servirte. Señor, quiero servirte, tomarte en cuenta en todo lo que hago. Tener tu espíritu, que seas mi guía en todo lo que hago. Yo siempre te he amado, Señor, quiero decirte que eres lo más bello que he tenido, y te cantaré por lo que tú me das, y te alabaré por lo que has hecho en mí, y nunca, Señor, yo nunca te dejaré. Llegaste, me salvaste y me diste vida, jamás había tenido tanta paz. Quiero decirle al mundo lo que has hecho y lo que puedes tú hacer. Llegaste, me salvaste y me diste vida, jamás había tenido tanta paz. Quiero decirle al mundo lo que has hecho y lo que puedes tú hacer. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. 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 Gloria a Dios, aleluya.
ese gran amor que Cristo ya me dio, ahora soy feliz. Si tú estás solo y entristecido, no quieres ya vivir, pues quiero decirte que hay alguien que te busca, que hay alguien que su vida dio por ti. Limpiará tus heridas con su sangre, sanará tu cuerpo con sus llagas, y Él te dará su amor como me lo dio a mí. Llegaste, me salvaste y me diste vida, jamás había tenido tanta paz. Quiero decirle al mundo lo que has hecho y lo que puedes tú hacer. Llegaste, me salvaste y me diste vida, jamás había tenido tanta paz. Quiero decirle al mundo lo que has hecho y lo que puedes tú hacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Todos juntos tonamos el himno congregacional marcado con el número 40, titulado Con voz benigna. En el transcurso de esta alabanza depositamos nuestra ofrenda ordinaria y diezmos. Esta alabanza la dirige nuestro hermano César Camacho Ortiz. Hermanos, vamos a entonar esa alabanza 2 ocasiones seguidas. Esto con motivo para dar espacio a que todos podamos depositar nuestra ofrenda. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados convida Jesús con compasión, mira el dolor, tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, voz bendecida,
digna, convídate hoy. Siempre guardando, contempla a Jesús, tanto esperar con tanto amor, hasta sus plantas ven misero y trae tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados convida Jesús con compasión, mira el dolor, dale tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Siempre guardando, contempla a Jesús, tanto esperará con tanto amor, hasta sus plantas bendice, trae tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Hermanos, los anuncios, el llamamiento a la oración y la clausura del culto están a cargo de nuestro hermano Héctor Nicolás Viramontes Brondo, pastor de la iglesia. Amados y queridos hermanos, que la paz y gracia del Señor sea con todos ustedes. Estamos finalizando este culto de carácter especial, en donde le damos al Señor muchas gracias por concedernos esta grande bendición de recibir la enseñanza de su santa y gloriosa palabra. Antes de presentarnos en oración al Señor y oremos por nuestros hijos, y voy a entregar algunos anuncios para la iglesia. Mañana lunes, nuestras hermanas estarán recibiendo otra segunda guía para el examen de la unidad número 2, para que estén por ahí al pendiente. Esta guía va a servir de preparación para el examen que habrán de presentar nuestras hermanas de mañana en 8 días. O sea, mañana es la guía, la estudian y ya el próximo lunes se estará llevando el examen de la unidad número 2, así como lo hicieron ahora esta vez, ¿verdad? El día martes, hermanos, tendremos un culto también con temas de los hijos, se llama Escuchar a vuestro Padre.
Y el martes está programado el dueto Corpus Arispe para que preparen alabanzas alusivas al tema y al culto del día martes. Para el día jueves, si Dios permite, se estará llevando a cabo en este lugar un culto de sanidad divina. La oración de Ezequías es la locución y estaremos pidiendo a Dios por nuestros hermanos que se encuentren enfermos, algunas familias, estaremos orando al Señor y también, hermanos, pues ayunando. Ese día jueves estamos en sacrificio. El día martes, hermanos, también por el distrito se estará visitando a la iglesia en Valle de Chalco. Y también me notifica el misionero de Perú que estará ya el martes de regreso a México. Estaremos esperándolo a ver si pudiera estar con nosotros para invitarlo en el culto el próximo martes. Bueno, hermanos, pues estos son de momento los anuncios. Para el día jueves también, hermanos, la participación es el dueto Corpus Arispe, Adán Valdés y hermano Cerquera. Participan con un himno en el culto de sanidad divina, primero Dios. También se pide la oración a favor del hermano Ernesto Martínez. Hace unas horas me notificó que iba a ir al doctor y vamos a orar a favor de nuestro hermano instructor del coro. La hermana Catita Zamarrón también a mediodía me entregó este mensaje y no lo di a conocer, pero bueno, ella le está dando gracias a Dios por la vida y estar aquí, y también por los hermanos que oraron por ella. Entonces esta petición la hizo la hermana en el culto de la mañana, hermana Cata Zamarrón. Hermanos, pues nos resta ir a Dios en oración, hermanos, y quiero decirle aquí a los hermanos que tienen sus hijos que por favor les digan que estamos orando por ellos. Díganle, hijo o hija, en la iglesia, los hermanos, el pastor está orando por ti. Dígale también que aquí tiene él, en este lugar, un lugar reservado. Que aquí está su espacio, aquí está su lugar, y aquí las puertas del santuario estarán siempre abiertas. A veces ya vienen con familia, con hijos, ya con una esposa, y bueno, pues está bien. Hay veces me ha tocado ver en otros templos cómo se bautiza mejor la esposa en vez que el hijo. Y bueno, ya después el hijo, pero como que la esposa que traen al templo primero se bautiza ella y ya con los tiempos se bautiza el hijo. Pero ¿cómo son las cosas? Así quiere el Señor, así obra en ocasiones el Señor. Entonces, hermanos, vamos a orar por aquel hijo que pudiera estar perdido en los vicios. Alguien puede decir, hermano, yo tengo un hijo perdido en los vicios, alcohólico, drogadito. Bueno, vamos a orar por él, ¿verdad? Por ese hijo que está en esa situación. Sabemos, hermanos, que para Dios no hay nada imposible, hermanos. Y fíjese que no, porque traía aquí 3 ejemplos, el día jueves no los di a conocer por el tiempo. De María nació Jesucristo, no teniendo marido. ¿Se acuerda de María? De Elizabeth, siendo estéril, nació Juan el Bautista. Sara, ya dijo nuestro hermano, mujer de Abraham, a los 90 años. ¿Quién puede tener un hijo a esa edad? Pues, de acuerdo a la ley de naturaleza, no, nadie puede. Pero Sara sí, ¿verdad? Concibió un hijo, ¿verdad? Entonces, hermanos, dijo el Señor, ¿puede Dios despertar aún hijos de Abraham? Significa, hermanos, que no hay imposible para Dios, ¿verdad? De manera que vamos a orar, hermanos, por ese hijo. Vamos a orar por aquel hijo que reconoce el camino, o sea, conoce la doctrina, el camino del Señor, que lo lleva a la vida eterna. Ese hijo no bautiza a sus hijos allá en la católica. Ese no anda de un lugar a otro, en otro movimiento. No, él sabe que esta es la doctrina, pero no se decide a servirle al Señor. Bueno, vamos a orar por él, por ese hijo que ya está casado y que él todavía no se decide por X o Y, pero que él sabe que un día va a venir él y su familia al templo.
¿verdad? Vamos a orar por aquel hijo rebelde, porque también hay hijos rebeldes, que llega al pastor y se van, no quieren nada, ni saludar al pastor. Hay otros que son un poquito más respetuosos, saludan al pastor y le dicen a la mamá, mira, dale esto al pastor para que tome una coca, ¿verdad? Bueno, hay hijos que así, ¿verdad? Pero bueno, quiere decir, hermanos, que es diferente la situación, como decíamos a mediodía en el culto, de nuestros hijos. Pero sea cual sea la situación, hermanos, que pudieran tener o pasando nuestros hijos, en este día, hermanos, en esta hora, vamos a presentarlos al Señor, ¿verdad? Quiero invitar aquí a las hermanas, si tienen a bien pasar, y que pudieran tener esos hijos, ¿verdad? En esta situación que ahorita les señalamos. Pueden pasar para orar por ustedes. Estamos en el mes, hermanos, donde estamos orando por nuestros hijos. Vamos a orar al Señor, hermanos, para que Dios tenga misericordia de ellos, ¿verdad? Por algo Dios no ha venido todavía, hermanos. Dios es paciente, ¿verdad? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y entre esos hermanos están ¿quién? Están nuestros hijos, ¿verdad? Si el Señor determina venir, bueno, pues no podemos decir, no, Señor, no vengas todavía, no podemos decirle al Señor. Pero sí dice el apóstol que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Así es Dios, bondadoso, tan bueno, hermanos. El medio que utilizó el Señor para que Noé y su familia se salvaran fue el arca, hermanos, ¿verdad? Y hoy el medio, ¿cuál es? Es nuestro Señor Jesucristo, es el medio de salvación. Que nuestros hijos puedan creer, hermanos. El día de mañana todavía, hermanos, mientras hay vida, dice la palabra, hay esperanza. Entonces, hermanos, no se preocupe, sigamos orando. Sigamos ayunando como hoy lo hicieron las hermanas de ayunar. Que no sea la primera ni última vez que usted ayune por sus hijos, no. Si usted quiere ayunar otro día, hágalo. Y otro día, los días que usted pueda ayunar, puede hacerlo, hermanos. No hay un día que diga usted, no puede usted orar el día que usted así lo determine, lo desee, y que vaya ese ayuno encaminado para pedir a Dios por sus hijos. Una viejita de la iglesia traía aquí al pastor, hermano, pido la oración por mi hijo. Y no había culto, hermanos, que no pidiera la oración por su hijo. Hermano, pido la oración. Y mire, ¿qué era lo que le motivaba a esa hermana? Estar pidiendo la oración con un papelito. Y ahí estaban los papelitos guardados. Murió la hermana. Pero a la vuelta del tiempo, hermanos, esa oración, hermanos, que hizo esa hermana, y la iglesia que oró por ese hijo, hermanos, llegó ante la presencia del Señor. Murió la hermana. Y le dijeron a su hijo, mira, tu madre no había culto que no pida la oración por ti. Y Dios obró, hermanos, grandemente, ¿verdad? Fíjense qué gloriosos son las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar al Señor. Les invito a pasar, aquí están los pastores, los ministros, para que oremos por todos ustedes. Hermanas, vamos a orar y encomendar al Señor, a sus familias. Crea al Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿verdad? Vamos a postrarnos, hermanos, de rodillas a nuestro Padre Celestial y vamos a pedirle, a suplicarle al Señor que Dios tenga de obrar grandemente en favor de nuestros hijos. No importa, hermanos, qué tan duro sea ese corazón, hermanos. La palabra de Dios tiene poder para obrar. Oramos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Puestos de rodillas, pedimos a Dios que Dios obre. Él es grande en poder y misericordia. Bendito Padre Celestial, Señor, todo. En estos momentos y delante de tu gloriosa presencia, mi Señor, aquí estamos de rodillas nuevamente, Señor, pidiéndote, Padre Santo, Señor, por nuestros hijos, pidiendo por los hijos de nuestros hermanos. Tú conoces la situación de ellos, Padre Santo, Señor. Tú conoces todas las cosas, Padre eterno, Señor Todopoderoso. Bendito sea tu nombre por los siglos y para siempre, Padre mío, Señor. Aquí estamos hoy en tu presencia, mi Dios, alabando y glorificando tu santo y glorioso nombre, Padre eterno, Señor. Tengas tú de obrar, Señor, en favor de tu iglesia, en favor de nuestros hermanos, Padre eterno, Señor Todopoderoso. Señor, seas tú el que obres, Padre eterno, Señor.
Padre Celestial, Señor. Por los siglos y para siempre, Señor. Bendito seas tú, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre Celestial, Señor. Tu nombre es tu nombre, Padre Dios, Señor. Tu amor de tu iglesia, Señor, de tus hermanos. Pido, Señor, esta oración. Voy a hacerlo delante de tu presencia. Que seas tú, Dios, el que obres, Señor, en favor de nuestras necesidades, Padre eterno, Señor. Toma la mano en cuenta, Padre Celestial, Señor. Te lo pedimos, Padre bendito, Señor. Cristo de los cielos, Señor. Tú respondas, Señor, al ruego, a la petición de tus hijos, Padre Santo. Tú eres ese medio de salvación, Señor, en el cual, Señor, habrán de creer también nuestros hijos, Padre eterno, Señor. Te pido, Padre Celestial, Señor, que seas tú, Dios, que obres grandemente por cada uno de ellos, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor, glorioso y bendito nombre, Padre Celestial, Señor. Señor Jesucristo, Padre Celestial, Señor. Gracias, Señor, te damos, Padre eterno, Señor, bendito seas por los siglos y para siempre, Padre Celestial, Señor. Gracias, Cordero Santo, Señor, que nos hayas permitido, Señor. Gracias, Dios. Señor, Señor de los cielos, te amo. Bendito seas, Porque Señor de los cielos es tu nombre, Señor. bendito seas tú, Padre Celestial. Dios mío. A ti sea la gloria y la honra y la alabanza por los siglos y para siempre, Señor Todopoderoso. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Sí. Gloria a Dios. También nuestro hermano Barito el próximo miércoles va a ser operado. Vamos a pedir a Dios por nuestro hermano, que Dios tenga de obrar en favor de nuestro hermano. Hermanos, vamos a despedirnos con oración en nacimiento de gracias. Puestos de pie, nos despedimos en el nombre del Señor. Eterno y glorioso Padre, te damos gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, concluir con todo bien este hermoso culto que se ha celebrado para gloria y honra de tu santo y glorioso nombre. Gracias, Dios, porque nos diste licencia de estar desde la mañana con nuestras hermanas ocupados, Señor, y hoy en este culto que se ha celebrado para honra y gloria de tu santo y bendito nombre, Señor. Nos despedimos de este santuario, de este lugar, pero no de ti, Señor, porque tú estás con nosotros. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, sabemos que tu presencia nos acompaña, Señor. Guarda y bendigas a tu iglesia, Señor. Llévales con todo género de bien a sus hogares, y el ángel de Jehová les acompañe en el camino.
De la misma manera, a nuestros hermanos que están en sus casas, que siguieron la transmisión de este culto, yo los encomiendo a ellos y a sus familias, Padre eterno. A ti, Señor, sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos y para siempre. Gracias te damos, Señor. Bendito seas. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Dios guarde. Cuando estoy ante tu altar siento tu gloria. Cuando oro ante ti siento tu mano que me consuela y mi alma se